Bueno, pues nos vamos a ir sentando para iniciar el acto. Bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis venido y, como siempre decimos en Mairena, a todos los que venís de fuera de nuestro pueblo, no solamente de Sevilla, sino que vienen personas de Almendralejo, una persona de Tenerife, que es la que da la conferencia mañana, Juan Carlos, y todos los demás, ¿no? No sé si me olvido alguna población, pero bueno. Lo primero que tengo que decir era que la presentadora, porque era una presentadora, estaba previsto que presentase, valga la redundancia, el doctor Orozco, a don Rodrigo Orozco, era Conchita, Conchita Román del Molino, pero ella es agente judicial y nos llamó por teléfono. Él estaba hablando con ella también, es agente judicial y está en Brenes desde las 3 de la tarde. Un hombre armado se atrinchera en una vivienda en Brenes y dice: hay que ver con la ilusión que ella tenía de presentarlo, y no ha podido ser. ¿Qué le vamos a hacer? Yo lo que voy a hacer es leer muy rápido la presentación que ella ha hecho, porque sin antes dejar de decir que hace unos meses estuvimos en Madrid en el Congreso Nacional. También estuvo Juan Carlos y estuvo María Cinta y Alberto de Almendralejo. Y una vez que el doctor Orozco pues terminó su testimonio, podríamos decir, todos los que fuimos de Mairena, que aquí hay un grupito, dijimos: lo tenemos que traer como sea. A ver, lo raptamos, y ya le dijimos que era la 40 semana de la vida y teníamos un interés bárbaro en que viniese. Pero ahora pues voy a leer la presentación de Conchita, que evidentemente no es como ella la haría, pero bueno, leo lo que ella me ha enviado. Buenas tardes, noches, bienvenidos todos a esta jornada inaugural de la 40 semana de la vida. 40 años ya de reflexión, compromiso y defensa de la vida como derecho natural en todas sus etapas, desde el momento de su concepción hasta la muerte natural. Da un poquito de repelúo esto de los 40 años ya seguidos con la Semana de la Vida. Este año, más que nunca, sentimos la urgencia de una participación activa, consciente y valiente, pues el contexto social nos interpela profundamente. Por ello, me gustaría invitarles a que participen esta semana, que sería, está aquí un poquito, las conferencias que hemos preparado y todos los actos, no solamente como oyentes, sino como protagonistas. Con la mente abierta, el corazón dispuesto y el compromiso firme, pues todos en este contexto social por el que nos encontramos debemos pasar a la acción, ¿vale? Yo un poco estoy traduciendo porque la pobre es demasiado desde allí escribiéndola, y no encuentro mejor ejemplo que este paso a la acción, ¿vale? Que el ponente que hoy tengo la suerte de presentar. No ha tenido esa suerte la pobre, pero bueno, vamos a tomárnoslo. Y digo suerte porque hay momentos en la vida en que una palabra, una sonrisa puede cambiarlo todo. Yo lo viví en primera persona cuando en la semana 12 de mi embarazo me dijeron que mi bebé era incompatible con la vida, y sin embargo mi bebé nació y me sonríe constantemente, recordándome que la vida siempre vence y merece ser acogida incluso cuando llega con fragilidad. Por eso presentar hoy al doctor Rodrigo Orozco es para mí profundamente especial. Él representa un tipo de medicina que acompaña, que comprende y que cuida. El doctor Orozco es jefe de ginecología y obstetricia del Hospital Quirón Salud de Málaga y director médico de la Clínica Palacio, así como presidente de la Asociación de Ginecólogos y Obstetras de Málaga.
dedica su vida a una medicina materno-fetal que no solo busca diagnósticos, sino encuentros, y que no solo de ciencia, sino humanidad. Vale. Finalmente, el doctor Orozco lidera un modelo de atención que une la tecnología más avanzada con una gran humanidad. Es un reconocido investigador y docente, pues forma a otros profesionales con la misma pasión que él aprendió. Su compromiso con la vida se refleja no solo en su trabajo, sino también en su mirada y en su forma de comunicar. Esta tarde el doctor nos compartirá o nos impartirá una ponencia que lleva un título que encierra una filosofía: medicina materno-fetal. Y nada, un fuerte aplauso para el doctor. Bueno, muchísimas gracias, Manolo, por la presentación y sobre todo el aplauso para vosotros, que al final sois los que estáis cogiendo tiempo de otro sitio para dedicarlo aquí, para acompañarnos. Realmente esa palabra puede que sea la más importante de la que vamos a nombrar en los próximos 30, 40, 60 minutos, ¿no? Es decir, acompañamiento. ¿Y por qué? Porque al final el acompañamiento es la forma más sencilla y más asequible y más a mano que tenemos todos de dar testimonio de vida. Y el dar testimonio de vida al final es la base para hacer que muchas y tantas personas confíen en nosotros, ¿no? Y cuando damos testimonio de vida con la verdad en mayúsculas en nuestras manos, que es lo que estamos haciendo en esta semana de la vida, ahora mismo aquí en Mairena del Alcor, pues no tenemos que tener nunca miedo, porque no nos vamos a equivocar. Habrá quien nos ladre, ¿verdad, Manolo? Porque habrá gente que ladre, habrá quien nos increpe, habrá quien nos quiera decir que no estamos haciendo las cosas bien, pero la verdad al final siempre gana. Y un gran amigo mío, un muy buen amigo mío, ginecólogo también en la Clínica Universitaria de Navarra, venía hablando con él por teléfono en el coche y me decía, dice, Rodrigo, es que lo que estamos haciendo, los testimonios que estamos dando en la radio, en la televisión, en las reuniones, en la semana como hoy, todos los ponentes que van a hablar a lo largo de la semana, al final es una obligación moral que tenemos para nuestro hijo, es una obligación moral que tenemos para nuestro hijo y para todas las generaciones futuras, ¿no? Así que, sin lugar a dudas, pues estoy aquí para acompañaros, para contaros un poco de qué es la medicina materno-fetal. Muchas veces se habla de que la medicina materno-fetal y tanto avance en las técnicas diagnósticas, al final lo que hacen es una eugenesia, una selección, ¿no? Y yo vengo a demostraros que no. Vengo a contaros y tratar también a demostraros y a armaros de argumentos para precisamente eso, para que sepáis qué es lo que se hace con la medicina materno-fetal a día de hoy y cómo esa tecnología aplicada con ciencia y con conciencia, sin lugar a dudas, es la mejor ayuda y el mejor beneficio para toda mujer embarazada y todo bebé que va a nacer, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias a Provida por invitarme a esta sesión inaugural y de verdad el placer es mío de estar aquí acompañando hoy. Bueno, ya me ha presentado Manolo, soy ginecólogo, ahora después contaré por qué me dedico a la ginecología, por qué me apasiona. Y dentro de mis muchas filiaciones y muchas cosas que me dedico, porque ando todo el día para arriba y para abajo, pues me gusta mucho hablar, me gusta mucho charlar y doy muchas conferencias, la verdad. Todas las semanas del año, quitando verano y navidades, tengo un par de conferencias por toda Europa y también por América del Norte y Latinoamérica, ¿no? Y habitualmente es cierto que lo que hablo es de medicina. Hablo de medicina, de patología obstétrica, patología ginecológica, problemas, complicaciones, cáncer de ovario, etcétera, etcétera, mortalidad. Pero estas son las conferencias que más me gustan, porque sin lugar a dudas son las más auténticas. Lo que digo es que está la medicina basada de personas de España, de personas de Europa, que para realmente pues defender esas bases. Recuerdo yo a don Jaime Mayor Oreja y Alfonso Coronel de Palma, gran canciller, en una ponencia magistral que dieron en el Colegio Mayor San Pablo, cuando yo era colegial allí en Madrid, que la ponencia magistral era: Europa se fundó en las bases del cristianismo. Y es verdad, la Europa que conocemos ahora se fundó en las bases del cristianismo. Necesitamos a gente que crea, que tenga bases sólidas y pilares sólidas. ¿Por qué?
Porque para mí, Rodrigo Orozco es exactamente igual de válido que un musulmán, que un judío, que alguien que procese otra fe, otra religión defienda una vida. La defensa de la vida debe de traspasar toda frontera ética, religiosa, moral. Es un pilar básico de la misma vida, del motivo por el que estamos aquí en la Tierra, ¿no? Pero sin lugar a dudas, en Europa, con dos subbases de pasar el cristianismo, necesitamos que esta natalidad suba, ¿no? Pero aun con noticias tan buenas como las que hemos visto de aumento de la pirámide poblacional en España, aún así la prensa se quiere empeñar en apuntarlo como algo negativo. Fíjate, estas son noticias pues, de cuando se dieron los datos, ¿no? Los nacimientos que crecen por primera vez en 10 años aumentan un 0,67, aunque ponga 0,4, aún así el saldo es negativo. Es decir, todas las noticias que podéis ver, y he revisado absolutamente más de 50 noticias en relación a este tema, todas tienen un aún así. Vamos a tratar de alegrarnos, ¿no? Y vamos a tratar de ayudarnos y de incentivarnos y de apoyarnos todos, ¿no? Con lo cual, muchas veces esto es lo que siempre decimos, que aunque queramos empujar, desde fuera siempre hay ruido, lo que yo llamo ruido externo, que lo que quiere es empujarnos en dirección contraria, ¿no? Al pesimismo. Y lo que, sin lugar a dudas, lo que estamos aquí en esta sala, lo que no podemos ser nunca es pesimistas. Nunca podemos ser pesimistas. Tenemos la verdad con mayúsculas, tenemos a muchas personas detrás que bien nos dan su voz, bien nos dan su imagen, y nosotros tenemos que ser ese testimonio, ese acompañamiento que hemos dicho. De verdad, no podemos nunca humillarnos, nunca. Mirad, lo que hemos hablado. Estos datos desgranados por población, ¿vale? Por franja de edad. Mirad qué interesantes son estos datos. El 100%, hablamos de 2014 y 2024, 10 años después. La franja de población de mujeres menores de 25 años suponía un 9,3%. En el año anterior un 9,6%, ha subido un poquito. La de 25 a 39 años, un 83%. Ya no 80, había bajado. Y fijaos que la mayor de 40 ha vuelto a subir, ¿vale? Es muy complicado hacer un análisis sociodemográfico de qué ha podido pasar aquí. De hecho, sabemos que cada vez más mujeres mayores de 40 años acceden a la maternidad porque antes no han podido, por diferentes problemas laborales, sociales, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me interesa es el primer dato, que porcentualmente haya subido las mujeres de menos de 25 años. Porque, sin lugar a dudas, en los jóvenes está, no el presente, porque el presente está en vosotros, de toda la sociedad, sino el futuro de la sociedad, está en los jóvenes. Y el que quiera ver un cambio de tendencia, ya dice mucho de esa población joven. De hecho, no hay más que verlo, y si navegamos por prensa especializada y no sesgada, vemos como cada vez hay muchos más jóvenes que quieren volver a retomar estos valores tradicionales. Y estos valores tradicionales fundados en los pilares fundamentales, siendo uno de los pilares fundamentales la vida en mayúsculas, en su etapa más inicial. Pero ahora vámonos para el otro lado. Vamos a hablar de qué ha pasado con esas interrupciones violentas del embarazo. Mirad, estos son datos también publicados por el Instituto Nacional de Estadística y son datos que tienen cierto sesgo, ¿vale? Ahora os voy a comentar la siguiente diapositiva por qué tienen cierto sesgo. Vemos que la tasa está muy parecida, años que más, años que menos, año del COVID tal vez el año de menos de los últimos 5. Y fijaos, esta gráfica que me gusta enseñarla para que todos nos hagamos una visión real de cómo nos pueden influenciar negativamente desde el punto de vista también político y de los datos, ¿vale? Estos son datos, como digo, del Instituto Nacional de Estadística. ¿Aquí qué trataban de demostrar? Pues trataban de demostrar que a partir de la publicación de la Ley Orgánica del año 2010, que es la Ley de Plazos del Aborto, ¿vale? Que todos la conocéis, no tengo que explicarla, hubo un descenso de la solicitud de interrupciones del embarazo, ¿vale? Esto está tremendamente secado, ¿vale? Pero como esta imagen la podéis ver en muchísima prensa, la podéis ver en internet y os pueden rebatir algún argumento con esta gráfica, ¿vale? Que sepáis que en esa ley hubo una modificación posterior, 3 años después, que es cuando empieza a bajar esta curva, en la que empezó a no ser necesario la declaración y el registro explícito en historia clínica y reporte al Instituto Nacional de Estadística de la solicitud de interrupción del embarazo. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Significa que cuando aquí vemos que ha bajado drásticamente, lo que hay es una disminución de los registros reportados, no una disminución de las interrupciones del embarazo, ¿vale? De hecho, datos que tenemos mucho más fiables de otro tipo de fuentes
indica que se disparó exponencialmente, y ya no os digo a raíz de la última reforma del año 2023 con modificación en 2024. ¿Vale? Llevamos probablemente el peor año de la historia de España de lo que son registros de interrupciones violentas del embarazo, lo que son los abortos. ¿Vale? Estos son los únicos datos que os voy a contar, ¿vale? a lo largo de la charla, pero quiero que os quedéis con el mensaje. Bajo mi análisis, os aseguro que es un análisis muy objetivo de todos los datos y mucho más profundo que lo que he mostrado en 4 diapositivas. 1. La natalidad en España vuelve a intentar tener un cambio de tendencia. 2. Ese cambio de tendencia es a expensas principalmente de nuestra población más joven. Y 3. No os creáis lo que os cuenten en prensa o lo que traten de rebatir cuando os hablen de la tasa de interrupciones violentas del embarazo, de tasa de aborto, porque debido a las modificaciones de la ley, la forma de contarla es diferente. Y si el relato se cuenta de otra forma, pues entonces no es comparable, ¿vale? Por lo cual esto es muy importante conocerlo, ¿vale? Vamos a hablar de esto. Medicina materno-fetal. Y ahora os voy a definir lo que es medicina materno-fetal. Una verdad inviolable, inquebrantable y que nadie puede discutir, ni desde el punto de vista religioso, ni desde el punto de vista moral, ni desde el punto de vista científico, es cuando se inicia la vida. Esto es irrefutable. La vida se inicia en el momento en el que se une un espermatozoide y un óvulo. Es el momento conocido como la concepción o la fecundación. Esto es indiscutible, y quien quiera discutir esto, que estudie, ¿vale? ¿Por qué? Porque en ese momento es un momento único en la historia de la vida en el que se genera una carga genética única, irrepetible. En pasado nunca ha existido esa carga genética e irrepetible en futuro. Esa carga genética que tiene esa unión del espermatozoide y el óvulo ni ha existido antes ni existirá después. Es única e irrepetible. Y la comunidad científica a nivel mundial coincide en el que este es el momento en el que se empieza a producir la vida. Ni es cuando late por primera vez el corazón del embrión, ni es cuando se genera el saco vitelino, ni cuando alcanza la semana 22 de embarazo, porque ya no se puede abortar por la ley española. Es el momento de la concepción y la fecundación, y esto es indiscutible, es un argumento lo suficientemente sólido para cualquier cabeza pensante, para poder defenderlo, poder contarlo y poder llevarlo a cualquier sitio, ¿vale? Hablarlo en público y hablarlo en privado. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque cuando defendemos la vida tenemos que defenderla desde este momento, desde el momento en el que se une el embrión, el espermatozoide y el óvulo. Eso es vida. ¿De acuerdo? Es muy importante conocerlo. Mirad, nuestra sociedad científica, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que es la que nos ampara a todos los ginecólogos y obstetras que estamos asociados y que estamos colegiados dentro de ella, define especialmente bien lo que es la medicina materno-fetal. La define el escándalo, de verdad. Y esto no se cuenta en ningún sitio. Y en nuestra sociedad científica, aquí no hay ningún tipo de influencia política. Voy a contarlo en 3 diapositivas. La medicina, y permitidme leer, la medicina materno-fetal, también llamada perinatología, es una subespecialidad dentro de la obstetricia y la ginecología que se encarga de la salud tanto de la madre como del feto antes, durante y después del embarazo. Antes, durante y después del embarazo, basados en la premisa de que la vida comienza en el momento de la concepción. Seguimos. Su enfoque principal es prevenir, diagnosticar y tratar las posibles complicaciones del embarazo, especialmente en aquellos considerados de alto riesgo. Prevenir, diagnosticar y tratar. Aquí no leemos en ningún punto interrumpir, abortar, matar, asesinar, parar. No se lee en ningún punto, ¿eh? Ojo, esto no por un aborto, efectivamente aparece lo que se llama el duelo perinatal. Justo la semana pasada fue el Día Mundial del Duelo Perinatal, ¿no? Un momento que necesita especial acompañamiento y especial sensibilidad porque es realmente duro pasarlo, ¿no? Nunca consta que ese feto, ese embrión ha tenido identidad propia. Nunca consta. Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo
y con mucho jaleo detrás, os puedo asegurar, en nuestro hospital conseguimos que desde que una mujer acude para primera consulta del embarazo se le abriera un número de historia de ese embrión, con los apellidos de los padres, sin nombre, porque todavía no tienen nombre, no se sabe si va a ser niño o niña. Pero ya son dos personas. Fijaos qué cosa más sencilla, qué cosa más tonta, pero ya se identifica ese embrión con vida, con una persona, con un ser humano. Es una cosa sencillísima y que arma de poder, arma de valor a esa persona que está creciendo dentro de la madre. Es realmente precioso, os lo aseguro. Y esto debería de ser así. ¿Por qué? Porque el feto tiene enfermedades propias, como antes nos ha contado Conchita a través de las palabras de Manolo. Hay bebés que vienen a fetos de enfermedades, que tienen síndrome genético, que tienen problemas malformativos, tienen que tener su identidad propia desde el principio. ¿Por qué? Porque la medicina materno-fetal lo que busca es prevenir, diagnosticar y tratar. Y solamente identificándolos como personas, como vamos a poder ayudarle a prevenir, a diagnosticar y tratar. Mirad, asume al feto como paciente la medicina materno-fetal, aplicando técnicas avanzadas de diagnóstico prenatal y tratamientos que en muchos casos se realizan incluso dentro del útero. Y ahora os voy a enseñar vídeos de cirugías fetales, de técnicas de amniocentesis, que ojo, muchas veces te arma y de repente por eso quería yo contaros esto, porque cuando dicen, no, es que a mi hija, a mi sobrina, a la vecina le tienen que hacer una amniocentesis, no, eso produce abortos, al revés. Lo que buscamos con la tecnología y la ciencia con conciencia es ayudar a esos fetos, a esas personas, a tener los mejores recursos para tener la vida más digna posible. Y así es como tenemos que orientar la medicina materno-fetal. Mirad, última parte de la definición. De esta manera, la medicina materno-fetal reconoce que en cada embarazo hay dos vidas que proteger y cuidar, lo que constituye un claro apoyo a la visión provida desde un punto de vista clínico y humano. Qué definición más preciosa, que ya podía sentarme y nos íbamos a tomar una cerveza y a charlar entre nosotros. De verdad, es una definición que es excelente, ¿vale? Y os animo de cuando salen a poder utilizarla basado en los argumentos de una sociedad científica nacional, al amparo de la ley. Mirad, ¿de dónde viene? Por contar un poco más de mí. ¿De dónde viene mi pasión por el embarazo y en especial, bueno, en principio por la ginecología y luego por el embarazo? Yo soy de Jaén, soy natural de Jaén, aunque estoy afincado en Málaga. Estudié medicina en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid. Y vengo de una familia de que todos son juristas. Mi padre es registrador de la propiedad, mi hermano también lo es en Oviedo, mi hermana es abogada también aquí en Osuna, muy cerquita de aquí. Yo estoy afincado en Málaga y digo, pues ¿qué hace este tío siendo médico, no? Dentro de una familia jurista y además, pues mi padre y mi hermano viven bastante mejor que yo, que ando por ahí dando vueltas todo el día. Pues mirad, cuando yo era chiquitito, cuando tenía 11 años, mis hermanos son más mayores que yo, pues mi madre tuvo un cáncer de mama muy agresivo, ¿vale? Esto lo cuento, antes me costaba mucho contarlo, ahora lo cuento porque además me gusta contarlo y además ayer fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y la enfermedad hay que visibilizarla y contarla, ¿vale? Entonces yo estaba estudiando Derecho en Madrid, estaban ya a puntito de acabar la carrera y le dio justo después de Navidades el cáncer de mama y decidieron pues no contarles nada hasta después de verano a mi hermano para no estropearle el curso, ¿no? Y entonces pues ahí estuvimos acompañando mi padre y yo a mi madre, ¿no? Y yo me acuerdo un día que estaba muy malita y esto no lo conté en Madrid y bueno, estamos ahí dándonos la mano, tenía fuerza, vamos a rezar juntos, tal. Y le dije, ahí fue cuando dije, yo quiero ser médico para acompañar a las mujeres, en la vida y en la enfermedad. Digo, es lo que quiero, es para lo que me ha llamado Dios. Y ese fue el momento en el que decidí, con 11 años, que iba a estudiar medicina, no tenía ningún médico en la familia, ningún tío, ningún primo, absolutamente nadie, para precisamente eso, y hacerme ginecólogo. Ese fue el motivo. ¿Y de dónde viene mi pasión por el embarazo? Pues mirad, yo estudié, como os digo, en la Universidad Complutense de Madrid, viví como colegial en el Colegio Mayor San Pablo, que es un colegio que está vinculado a la Asociación Católica de Propagandistas, y es un colegio con una creencia muy firme en la moral y en la religión, muy firme, y que me ayudaron a sentar pues, un poco todas las bases de lo que soy a día de hoy, ¿no? Y este señor que quería poner la fotografía aquí, que es el profesor Vidal Tarabón, él era el catedrático de Ginecología y Obstetricia en la Universidad Complutense de Madrid. El profesor Vidal, me acuerdo que
hice una amistad tremenda con él, fue presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Y me acuerdo el primer día de clase, llegó así. Dice, buenos días, soy el profesor Vidal Aragón, el catedrático, tal, no sé qué. Dice, este es el temario de la asignatura. Hizo una breve introducción, dice, este es el temario de la asignatura. Dice, quiero que sepan 3 cosas de mí. Dice, soy español, soy católico y soy del Real Madrid. Y además por ese orden. Dice, y este es el temario. Vean ustedes, temas 56, 57 y 58 del programa. Aborto, diagnóstico, causa, aborto, tratamiento tal, aborto, interrupción del embarazo. Dice, en mi cátedra, dice, estos temas no se van a dar, por lo cual ustedes los pueden suprimir de estudio, de investigación y demás. El aborto es una aberración y es una violencia contra el feto y jamás lo voy a tolerar ni lo voy a consentir. Esto me ha llevado a muchos problemas con mi rector y he dicho que me eche, si quiera echarme. Y aquí sigo de catedrático, por lo cual comencemos. Tema 1, fisiología, el aparato genital femenino. Y bueno, pues muchísimas conversaciones con él, muchas charlas y demás. Él lo tenía muy claro, una persona que ha predicado siempre con su vida, con su ejemplo, que ha formado a muchísimos médicos y lo ha formado tremendamente bien en lo que es la defensa de la vida, como he dicho, en sus etapas más iniciales que en el momento de la concepción, ¿no? Mirad, este soy yo, como veis, hace 3 años ya, va a ser en mi hospital, en el Hospital Quirón Salud de Málaga. En el año 2022, en mayo de 2022, yo tomé la alternativa como jefe de servicio por oposición que la gané y me llevo tremendamente bien con mi gerente, con mi director médico, con todo el equipo directivo, pero a veces yo entiendo que les tocó un poco bastante las narices, ¿no? Yo quise crear esto que veis aquí, ¿no? Una unidad integral de atención a la mujer. ¿Y qué es la unidad integral de atención a la mujer? Pues realmente es un ambiente, es un espacio dentro del hospital muy grande, donde cualquier mujer con cualquier sensibilidad, con cualquier enfermedad y con cualquier problema puede atenderse en el día de todo lo que le está pasando. Es decir, tú puedes venir con un problema o con un sangrado y en el día se te hace la ecografía, el escáner, todos los estudios complementarios, los estudios complementarios para en el día saber resolver esto. Y esto cobraba especial atención en lo que era el embarazo. ¿Por qué? Porque cuando a una mujer, y mucho la habréis vivido por testimonio y por mucha gente conocida, se le diagnostica de que ese bebé puede tener algún problema anatómico, alguna enfermedad, algún síndrome genético, una de las cosas que se necesitan a día de hoy es urgencia en la información. Y urgencia en la información que sea veraz, que sea científicamente contrastable y acompañamiento. Porque si no lo hacemos de una forma rápida, y cuando hablo de rápida hablo de prácticamente emergente, existen multitud de influencias externas malignas, que aquí podemos hablar del demonio, podemos hablar de lo que queramos, que pueden hacer que no vaya bien y que la información que reciba sea errónea y que la consiga llevar a un sitio que no es donde tenga que ir. Por lo cual emerge en hacer las cosas bien. Y ese empezar por hacer las cosas bien fue precisamente esto. Bueno, este es todo mi equipo, como veis, esta foto del año pasado, ahora somos muchos más que quieren y que confían en este proyecto, ¿no? Y esto fue una de las cosas que más me costó, porque sabéis que los hospitales privados, como el Quirón Salud, pues tienen que facturar, es una empresa privada. Y una de las cosas que factura es la realización de los abortos. No estoy hablando de ningún misterio, aquí no nos vamos a arrancar las vestiduras, todos lo sabemos. Pues también con esfuerzo, con mucho trabajo y con mucha presión mía, con nuestros directores locales y directores nacionales, conseguí precisamente esto, que fuera el primer hospital Quirón Salud de España aborto free. Es decir, que ahí no se, aborto free no de gratis, sino de libre, que ahí no se realizan abortos. En nuestro servicio de un hospital grande, el hospital privado más grande de Andalucía, con servicio de ginecología, no se realiza absolutamente ningún aborto. Y se defiende la dignidad de la vida desde su primer momento. Es la filosofía del hospital, que me siento tremendamente orgulloso de contar, puede infectarse, puede sangrar y demás. Entonces habitualmente hay un tratamiento que es un tratamiento médico, con un fármaco que se llama misoprostol, que produce contracciones uterinas, produce un sangrado abundante y se acaba expulsando todo lo que es el producto del embarazo, tanto el embrión como el sangre, ¿vale? La otra opción es el legrado, el mismo legrado por el que pasan las mujeres que interrumpen el embarazo.
Las dos fórmulas que hay son duras para las pacientes, son mal toleradas, son dolorosas, tienen sus riesgos, tienen sus complicaciones y luego hablaremos del síndrome posaborto. Y son además tremendamente mal toleradas por las pacientes, porque además de verdad querían ese bebé y tener que pasar por ese trago es algo muy duro, ¿no? Estoy ahora mismo con una casa de cirugía endoscópica diseñando un dispositivo, ¿vale?, para tratar de ayudar a estas mujeres, que es como una especie de camarita que entra dentro del útero. Pensad que el útero es como un globito, ¿vale? Esto se llama histeroscopia. Se introduce la camarita en el globito, se insufla suero fisiológico, se hincha como un globito, ¿vale? Y entonces con ese dispositivo que estamos diseñando para histeroscopia, lo que haría sería no negrar, ni romper, ni desgarrar, ni desmembrar, sino recoger el producto del embarazo, todo por cirugía histeroscópica, y sacarlo íntegro por el canal natural de la mujer, y ese tejido pues que pueda tener, si desea, un estudio anatomopatológico para ver qué ha podido pasar, y sobre todo embarazos pues posteriores, ¿no? Tratar de evitar que vuelva a repetirse, o incluso que lo puedan enterrar si son creyentes y quieren enterrar a su embrión. Es su hijo aunque tenga 7 semanas de vida, es su hijo exactamente igual. Entonces, ese proyecto que estamos ahora mismo requiere tiempo, requiere mucha pasta, pero hay por suerte una industria de los que realizan material para cirugía endoscópica que está colaborando, y creo que puede ser un antes y un después para el respeto de la dignidad del embrión. A mí me parece muy importante, me parece que es una cosa súper importante para poder. Mirad, vamos a hablar de diagnóstico prenatal, vamos a entrar en el meollo. ¿Qué es el diagnóstico prenatal? Pues lo hemos dicho antes, el diagnóstico prenatal está dentro de lo que es la medicina materno-fetal. ¿Y qué hace el diagnóstico prenatal? Lo que hace es emplear las técnicas disponibles más actuales para esa prevención, diagnóstico y tratamiento del embarazo, principalmente del feto. Medicina materno-fetal abarca madre y feto, y el diagnóstico prenatal se centra principalmente en el feto, ¿vale? Aquí veis imágenes muy avanzadas de cómo se puede estudiar el riego sanguíneo del feto, ¿vale?, de sus etapas iniciales. Esto es un estudio de ecocardiografía, mirad cómo se ve un corazón de un feto de tan solo 20 semanas, se puede hacer un estudio completo. Bueno, una fotografía muy bonita porque sale saludándonos al bebé, está diciendo no, aquí yo. Pero voy a empezar a contar cosas. Vamos a empezar a hablar de la tecnología bien empleada para ayudar a esos bebés. Mira, voy a parar los vídeos para no distraernos. Empezamos por este vídeo. Mirad, esto es una ecografía de semana 20 de embarazo, donde lo que diagnosticamos, a ver si puedo poner aquí el puntero, sí, aquí, puntero láser, donde lo que diagnosticamos, esta imagen, un corte transversal del abdomen, y vemos como 2 burbujitas negras, ¿no? Esto se llama el síndrome de la doble burbuja. Esto es un diagnóstico de un feto que lo que tiene es una afección por una atresia duodenal, es decir, como sabéis, el tubo digestivo empieza en la boca, se continúa por el esófago, baja al estómago, el estómago va al intestino delgado, el intestino grueso, y luego a través del ano hacemos caca, ¿no? Pues una de las porciones del intestino está cortada porque no se ha formado bien embriológicamente, y esto solo hay hallazgos que da en la ecografía típicamente. Se asocia mucho este tipo de malformación anatómica a lo que es el síndrome de Down, ¿vale? Entonces, en semana 20 de embarazo hablamos con estos padres, le ofrecimos realizar una técnica invasiva, una miocentesis. Realizamos la miocentesis, salió que el feto era euploide, es decir, no tenía ninguna alteración cromosómica, tenía 46 cromosomas, y lo que hicimos fue hacer todo el control prenatal para, en el día en el que nació, tener un equipo de cirugía pediátrica preparada para hacer la reparación intestinal y que este niño tuviera todas las mejores oportunidades de vida. El niño estuvo, y este niño a día de hoy está vivo y nos acompaña, y está con nosotros, y lo veo en el hospital cada vez que vienen a contarnos y nos lo cuentan. Eso es medicina y tecnología bien empleada. Vamos con este vídeo. Mirad, aquí vemos un corte de la cabeza del bebé, aquí bajando al estómago, abdomen, pulmones, y lo que podemos ver es que todo el bebé está como rodeado por una capa así más grisácea. ¿Veis? Eso es lo que se llama un hidrox fetal. Es decir, el bebé está acumulando líquido en terceros pasos, debajo de la piel, en el pliegue nucal, en el pulmón, en la barriga y demás. Es una situación de extrema gravedad, en el que tiene una mortalidad superior al 92%. ¿Vale? Hicimos también un estudio de biopsia corial, es decir, cogimos un trocito de la placenta por el momento del embarazo que había, y se estudió. Y diagnosticamos que este embrión, era tan solo un embrión,
estaba afecto de una infección prenatal por parvovirus B19, una de las infecciones que se transmite de la madre al bebé más frecuente. Esta infección lo que genera es, se come los glóbulos rojos del bebé, le genera anemia, una anemia muy severa, y por eso me estaba dando esta imagen ecográfica. Conseguimos con un tratamiento con corticoides llegar al feto a semana 23-24 y le hicimos una transfusión de sangre intrauterina al bebé, guiado por ecografía, con sangre, una sangre especialmente procesada. Lo que hicimos fue, por ecografía, localizamos el cordón umbilical a través de la barriguita, se pinchó dentro de la vena del cordón umbilical y se le transfusió sangre a ese bebé durante 3 horas. A la semana, el bebé había recuperado su anemia, había conseguido disminuir todo el líquido y toda la insuficiencia cardíaca que producía esa anemia, y ese bebé nació hace ahora 9 meses y está vivo, en perfecta condición. Vamos con otro caso de diagnóstico prenatal. Mirad, ahí son las cosas más habituales. Esto es una espina bífida, ¿vale? ¿Veis cómo al final de la columna sale como un globito? Oh, es una espina bífida abierta, ¿vale? Con un mielomeningocele que se diagnostica. Este bebé, esta ecografía morfológica de semana 20, tenía un defecto a nivel lumbar, externalizaba ahí en esa zona lo que es la médula espinal y había perdido la movilidad de lo que eran los miembros inferiores y tenía incontinencia en los esfínteres, tanto el vesical para hacer pipí como el anal para hacer caca. No tenía ninguna lesión cerebral, que en ocasiones le asocian lesiones cerebrales. Tras mucho hablar con los padres de las diferentes opciones y demás, que hicieron continuar con el embarazo, lo enviamos a uno de los centros que realiza cirugía fetal en España, que es en Barcelona, en el Hospital Clínic de Barcelona. Se operó el feto intraútero dentro de la barriguita de la mamá y el feto nació prácticamente sin secuelas. Esto hace 2 años. Este bebé camina, todavía no controla el esfínteres, tiene 2 años, esperemos que consiga controlarlo un poquito más adelante, necesitará probablemente ayuda y educación, pero es un feto que de un diagnóstico no adecuado o no a tiempo podría haber nacido con unas secuelas de por vida, o una información no bien orientada, oye, tu hijo no va a caminar, no va a orinar, no va a hacer caca, no tal, podría haber ido a un aborto. Y en cambio un bebé que tiene a día de hoy la máxima garantía de no tener ningún problema en el futuro. Fijaos la importancia de orientar bien los diagnósticos y utilizar la tecnología. Mirad, vamos a hablar de esto, de las pruebas invasivas, ¿vale? Que es lo que os he comentado. Aquí estáis viendo una miocentesis hecha por mí, ¿vale? Aquí vemos el fetillo, la cabecita del feto, esa es la aguja que está el trato dentro del líquido, la veis como brilla, se está tomando el líquido, se está tomando líquido, se está terminando de tomar y el vídeo acaba en el momento en el que se finaliza el procedimiento. Esto es como todo en la vida, una técnica bien hecha por un profesional que conoce la técnica, conoce las complicaciones, conoce los riesgos, no tiene por qué ser peligrosa, ni tiene por qué ser dañina, ¿vale? Esto es una máxima. Esto es como si te operas de un cáncer de ovario a alguien que tiene muchísima experiencia operando cáncer de ovario o alguien que no tiene ni idea en operar cáncer de ovario. Es exactamente lo mismo. Y las pruebas invasivas deben de ser realizadas con una finalidad única, y es el de ayudar a prevenir, a diagnosticar y a tratar. Y ahora después vamos a hablar de la figura de Jérôme Lejeune, que muchos de vosotros lo conocen, ¿vale? Y qué hizo con la genética y por qué inventó. Vamos a hablar de cirugía fetal. Mira, la cirugía fetal a día de hoy, perfecto, la cirugía fetal a día de hoy es una realidad. Hace 10 años era prácticamente una ficción, pero a día de hoy en España hay 4 o 5 hospitales de la sanidad pública del Sistema Nacional de Salud que realizan prácticamente todo lo que se puede hacer de cirugía fetal. Y ni os imagináis la cantidad de ayuda que se le puede dar a tantos y tantos y tantos embarazos. Embarazos que, de no ser manejados así, los bebés podrían fallecer intraútero por complicaciones muy graves o podrían nacer con muchísimas secuelas no reparables a nivel postnatal, ¿vale? Esto, indudable, momento de la concepción. Y probablemente en la historia de la medicina la persona que lo tuvo más claro fue el doctor Jérôme Lejeune. Jérôme Lejeune fue un médico francés que fue el que descubrió y describió que
la presencia de 3 cromosomas 21 se asociaba a una enfermedad que se llamaba síndrome de Down. Fue la persona que lo contó por primera vez. Y descubrió hasta 12 enfermedades genéticas diferentes, algunas más frecuentes y otras más raras. Mirad qué historia más bonita la de Jérôme Lejeune y cómo se merece todo el reconocimiento desde el punto de vista médico. Cuando él describió que entonces mongolismo, se conocía como mongolismo, se asociaba a 3 cromosomas 21 y se definió como el síndrome de Down, ¿vale? Él, como médico genetista, lo que estaba investigando es cómo podía ayudar a, pues si hay un exceso de carga en el cromosoma 21, a quitar ese exceso de carga, que se convirtiera en una dotación euploide, que son los 46 cromosomas, y esa enfermedad, ese síndrome genético que es el síndrome de Down, ayudar a curarlo y ayudar a mejorar la calidad de vida de los niños con síndrome de Down. Esa fue su finalidad. De hecho, él era una persona que sus investigaciones, pues, se ganó todos los premios de la Academia Francesa, le dieron también premios en la Academia Americana y hasta le nominaron al Premio Nobel. ¿Qué pasó? Que llegó justo en el momento, coincidió el descubrimiento con la época de libertad y libertinaje en Francia. Y empezaron a haber muchísimas corrientes adversas que dijeron, oye, si podemos diagnosticar antes de nacer estos niños, en vez de curarlos, vamos a matarlos. Porque son una carga para la sociedad, porque son una carga para los padres, porque todas estas frases que sabéis que no es así. Pero coincidió en el tiempo. El gobierno francés de entonces y los gobiernos europeos empezaron a recibir muchísima presión de todos estos grupos que a día de hoy conocemos como proabortistas. Y se empezó a utilizar el descubrimiento tan magnífico del doctor Jérôme Lejeune para ayudar a muchos niños a que tuvieran los mejores recursos desde el primer momento de su vida para hacer una eugenesia, para hacer una selección. Y eso le llevó a que, teniendo concedido el premio Nobel, la Academia le retiró el premio Nobel el día de antes de entregárselo, habiendo anunciado que se habían concedido. Le quitaron la cátedra en la universidad en la que estaba, se la quedó su segundo, que le había ayudado a descubrirlo, pero debido a esas presiones políticas. Él fue íntimo amigo de San Juan Pablo II, se carteaban muchísimo, él tenía un hospital donde recibía muchísimos niños con síndromes genéticos para ayudarles, para acompañarles. A día de hoy es una fundación donde muchísimos niños acuden con muchos problemas genéticos y de verdad se les ayuda. Y fijaos hasta dónde llegó la presión social, que cuando falleció San Juan Pablo II quiso ir al entierro y se lo prohibieron. Se lo prohibieron desde el gobierno francés y desde el gobierno vaticano, porque podía generar muchísimo revuelo, porque había problemas de seguridad si iba con todos estos grupos proabortistas y demás. Y entonces, un año después, unos meses después, organizó un viaje institucional a Francia y demás, y de forma privada y contada ya en muchos años, fue a rezar ante su tumba. Fijaos qué historia, de cómo la medicina, cómo la ciencia y cómo el conocimiento mal orientado puede llegar a ser un recurso tan fantástico para ayudar a muchísimos niños desde el primer momento de vida a llevar a todo lo contrario, a llevar a la muerte, a las políticas de la muerte. Pero bueno, estamos ahora mismo en el año 2025 y os voy a contar de forma muy rápida qué es lo que estudiamos el líquido amniótico, ¿vale? Para que lo entendáis. Mirad, en el líquido amniótico se pueden hacer multitud de estudios, ¿vale? Pero a nivel genético básicamente hacemos 4 estudios. Y os lo voy a explicar muy sencillito, para si alguna vez os preguntan por temas de amniocentesis, es que me da miedo, es que es peligroso, es que esto va a matar a niños, que sepáis que la información bien orientada, ¿vale? Lo primero que se estudia siempre en el líquido amniótico es el cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? Es el recuento de los cromosomas. Todos los seres humanos tenemos una carga genética que está formada por una serie de cromosomas. Lo que se llama como euploide son 46 cromosomas, 23 parejas de cromosomas. El único que puede estar desparejado es el caso de los hombres, que tenemos un cromosoma Y, no tenemos 2 cromosomas X.
Es por eso que las mujeres sois mucho más inteligentes, mucho más buenas, mucho más guapas que nosotros, porque tenéis el doble de cara genética. Es verdad que el cromosoma Y es un cromosoma muy deficitario en cara genética. El cromosoma X tiene hasta 3 veces más de información genética del cromosoma Y. Pero eso que se estudia en el cariotipo, ahí es donde descubrimos si hay alguna alteración en el recuento de los cromosomas. Si en vez de 46 hay 47, porque tenga 3 en el cromosoma 21, un síndrome de Down, o porque tenga 3 en el cromosoma 18, un síndrome de Edwards, o 3 en el cromosoma 13, un síndrome de Pato. Eso es lo que se describe con el cariotipo, se cuentan los cromosomas. Después están las técnicas de biología molecular, en la que hablamos de la QFPCR, que es un estudio donde muy rápido, en 24 o 48 horas, podemos ver también algunos de los cromosomas si tienen un recuento adecuado o no. Entre ellos el cromosoma 21, 13, 18, cromosomas sexuales, 22, algunos otros, ¿vale? Se ve muy rápido. Tenemos el array y el exoma. Os lo voy a contar qué es. El cariotipo, los cromosomas, dentro tienen genes, ¿vale? Esos genes codifican para proteínas. ¿Qué significa eso? Que un gen pues produce una proteína para transportar el oxígeno en sangre, otro gen produce una proteína para alimentar las neuronas, es decir, cada gen tiene su función dentro de los cromosomas, ¿vale? Con el array lo que vamos a hacer es si esos genes están bien ordenados dentro de cada cromosoma. ¿Y qué es el exoma entonces? Pues cada gen de dentro del cromosoma está compuesto por el ADN, que todos lo habéis oído, adenina, guanina, tirimina, citosina. Pues el exoma es capaz de llegar hasta ese ADN y mirar si está bien formado, si está formando de una forma adecuada esos genes que van a producir esas proteínas. Mirad qué estudio más avanzado. Esto está disponible en cualquier hospital a día de hoy en España. Y con esto somos capaces de ayudar a muchísimos niños que a día de hoy no éramos capaces de ayudarles. ¿Por qué? Porque yo cuando realizo a lo mejor amniocentesis en un niño que le veo por ecografía a lo mejor que tiene la lengua muy gorda y el líquido amniótico aumentado, pues eso yo sé, porque me lo he estudiado y porque además lo puede buscar la información, que se asocia a un problema renal que no metabolizan adecuadamente un compuesto nutricional, que aunque se lo tomen no son capaces de absorberlo, y le produce una enfermedad renal, una tubulopatía. Entonces, desde el día de nacimiento, si ayudamos al bebé con una suplementación vitamínica específica, con un fármaco, ese bebé no va a tener ningún tipo de complicación. Y son bebés que hasta hace poco fallecían porque hacían fallos renales y necesitaban trasplante inmediato. Y riñones de niños hay muy poquito para trasplante. Pues hasta ese nivel, con los estudios genéticos, podemos llegar a día de hoy. Pero esto es utilizar la ciencia con conciencia, utilizarla hacia ayudar a la vida, que es lo que tenemos que hacer. Vamos terminando de abarcar el asunto. Mirad, no soy yo el que dice que el aborto no se va a practicar. La medicina que seguimos a día de hoy es una medicina hipocrática, ¿vale? Todos conocen a Hipócrates. Hipócrates, entre muchas otras cosas, dentro de lo que era un tratado, escribió muchísimos tratados, pero escribió el código hipocrático que todos los médicos leemos. Ahora ya me entero que hay algunas universidades que ni siquiera lo leen, pero que lo juramos cuando acabamos la carrera, y dice literalmente: a nadie daré una droga mortal aunque me sea solicitada, ni sugeriré tal uso. Del mismo modo, a ninguna mujer proporcionaré un cesárea abortivo. Fijaos en dos frases cómo resume la dignidad a la vida, desde el principio y hasta el final. El código hipocrático y la medicina hipocrática, que es la medicina moderna que practicamos a día de hoy, tiene su mayor fundamento en el respeto a la dignidad de la vida. Y esto tampoco se conoce. Y esto hay que contarlo. Y si tú juras, ojo, juras. Yo no juro en vano, al menos, vamos, me esfuerzo mucho por no hacerlo. O sea, entonces, esto es muy importante conocerlo. Mirad, esta salió hace unos días y es una plataforma del Ministerio de Sanidad, que la tenéis todo accesible en España. Si tú pones, antes lo comentábamos en un diálogo, si tú pones en España embarazo en Google, aborto, esto es la primera que sale. Lo primero, busques lo que busques. Esto es tremendo. Es una plataforma del Ministerio de Sanidad, ya no estaría por nadie, pues ya faltaría más. De hecho, podía escucharlo, pero hay que ser sensacionalista para generar, ¿no? Para generar un poco de ruido.
Pero luego tenemos la noticia totalmente contraria. Fijaos la primera. La derecha recurre a falsos síndromes y a la objeción de conciencia para arremeter contra el derecho al aborto. Fijaos que titular más urgente. Lo primero que hay que decir, si hay un derecho tiene que haber una obligación. Si hay un derecho tiene que haber un deber. Y el deber en este caso es de cuidar del embarazo. Por lo cual no puede haber ese derecho al aborto, no puede existir. Pero además la derecha, os puedo asegurar que en el grupo de ginecólogos que nos estamos reuniendo hay compañeros de todas las orientaciones políticas, pero que también hay compañeros que no son cristianos, que no son católicos. Me da igual, es que el pilar fundamental de la vida es una derecha, es una defensa universal, punto. Me da igual que seas socialista, que seas demócrata, me da exactamente igual. Tiene que ser un pilar fundamental y tenemos que montarlo como tal. Y en eso se basa la información versus desinformación. Por eso la información debe ser veraz y contrastable. Y si alguien me dice que el síndrome posaborto no existe, yo le contesto de un punto de vista científico. El síndrome posaborto no está contemplado en ninguna clasificación americana, que son la clasificación CIE y la clasificación DSM, que son por las que se rigen las enfermedades. Pero que no esté contemplado no significa que no exista. Mirad, la fibromialgia, que todos la habréis escuchado hablar, es una enfermedad tan antigua como la tos. La fibromialgia no entró en una clasificación médica hasta el año 2012. Y que no estuviera no significaba que no existiera. Y a tantas personas que han tenido fibromialgia, si existía o no existía, y si tenían dolores o no tenían dolores. Los que vemos mujeres embarazadas, los que acuden a nosotros, mujeres con problemas en sus bebés, con enfermedades, con síndromes genéticos, los que acuden después de haber interrumpido un embarazo, después de haber abortado, porque tienen arrepentimiento, porque tienen secuelas derivadas de ese procedimiento, nosotros somos los que lo vemos. Y además está contrastado en la evidencia científica. Esto es evidencia científica, estos son estudios prospectivos y metaanálisis recientes publicados en revistas de alto impacto que nos hablan de las secuelas a corto, medio y largo plazo de las interrupciones del embarazo. Secuelas físicas, porque son procedimientos que no están libres de complicaciones. Secuelas psicológicas, porque duran toda la vida. Y es la realidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Sin lugar a dudas, acompañarla y ayudarla a todas las mujeres. A todas las mujeres tenemos que ayudarlas. Tenemos que ayudarlas. De verdad lo digo, el Papa Francisco lo dijo. Que por supuesto se puede perdonar a una persona que ha hecho algo tan atroz como hasta cometer un aborto. Sin lugar a dudas, la base de nuestra religión se basa en el perdón. Y una persona realmente arrepentida es la persona que puede dar un mejor testimonio. Y ese testimonio es tan válido, es tan correcto, es tan bueno, es tan fuerte. Tenemos que escuchar estos testimonios, que son los testimonios que se basan en la verdad. Voy acabando, voy a contar un par de cosillas rápidas. Mirad, os voy a contar un caso clínico, porque en los congresos médicos nos gusta mucho contar casos clínicos, ¿no? Os voy a contar el caso de Sara. Sara es una mujer de 34 años que estaba embarazada de 18 semanas. Era su primer embarazo, ¿vale? Acudió a urgencias del hospital X con un diagnóstico de rotura previabilidad de membranas, ¿vale? ¿Qué significa previabilidad? Pues mirad, un bebé puede nacer, o la ciencia mejor dicho, puede ayudarle a nacer desde semana 23-24 de embarazo desde un peso de 500 gramos. Es verdad que puede tener muchas secuelas, que la mortalidad es muy alta, pero desde ahí sí le puede ayudar a un bebé, desde el punto de vista del manejo pediátrico, ¿vale? Todo lo que sea antes, si naciera, no consiguiéramos retener ese embarazo, fallecerían porque todavía no se ha descubierto hacia qué punto tiene que avanzar la vida, ¿no? Pues estaba en 18 semanas y en un hospital acudió expulsando líquido y le diagnosticaron rotura previabilidad de membranas. No parecía asociado a una infección y tras ingresar en el hospital a las 24 horas le dijeron que ese embarazo no iba a ningún sitio y le ofrecieron abortar. Sara me contactó a través de una red social. De Instagram, Twitter, LinkedIn, me contactó a través de una de las redes sociales donde escribimos cosas y contamos algo. Y entonces hablé con ella, la llamé por teléfono, la llamamos por teléfono y le contamos y digo, mira, es verdad que el pronóstico del embarazo es muy malo, es tremendamente malo, que se realice información versus desinformación. Digo,
Pero si tú confías en nosotros, vamos a poner todas las medidas que sea posible para intentar llegar a tu bebé a lo más lejos posible. Lo más lejos posible. Que puede ser mañana, puede ser dentro de 2 semanas, puede ser dentro de 2 meses y que tu bebé tenga posibilidades. Y con estas y en contra del hospital X, pues la trasladamos, bueno, tuvo que pedirse una alta voluntaria e irse por su propio pie, porque el hospital X no le ponía medios para trasladarla porque decía que eso era un aborto, pues vino a nuestro hospital. Y conseguimos llegar a Sofía a la semana 29 más 6. Esta es Sofía. Sofía cumplió hace unos meses, cumplió 4 años. Ahí está Sofía. Sofía era un aborto en el hospital X. Y ahí está Sofía. Y los padres imaginados. Los padres la mejor cosa que han hecho en su vida. Pelear por su niña. Y es que a veces hay que pelear. A veces hay que pelear por la vida. El poder del acompañamiento, y ya acabo, me queda muy poquito. Os lo he dicho, el arma más valiosa que tenemos todos no es ni la ecografía, ni el estudio genético, ni los conocimientos, son nuestras manos, las manos de todos los que estáis ahí. Decía Ramón y Cajal que cuando le preguntaba en una entrevista, todos lo conocéis, dice ¿cuál es la mejor herramienta diagnóstica en la medicina, lo que más ha avanzado en los últimos años? Y dice, lo que más ha avanzado la silla. El sentarse delante de un paciente, el hablar con él y el tocarle la mano. Todos tenéis esta herramienta. Todos. El acompañar, el tocar. Qué importante es el tocar. ¿Cuánto daño hizo durante la pandemia por COVID no poder tocar? ¿Acordado? Todos nos acordamos, pues sí, al final. Y se me ha olvidado. El tocar. De verdad, cuando veáis un caso, cuando a alguien de vuestro entorno le diagnostiquen, no le convenzáis de nada, acompañadle, de verdad, acompañadle, informadle, ayudarle, siempre con la verdad por delante, siempre con la verdad. Cuando hay complicaciones, empatía, estar al lado y orientar a esa persona hacia los especialistas que le puedan ayudar. Somos muchos los que de verdad queremos ayudar a la mujer embarazada. Más de los que no tienen. Muchos más. Y hay que ponerle voz a todos y cada uno de ellos. Acompañar y ayudar. Siempre. Porque además muchos de vosotros pertenecéis a asociaciones o conocéis a gente dentro de asociaciones. Que esas asociaciones están haciendo una labor tan bonita, no para cada mujer, sino para la humanidad entera. Están haciendo una labor tan bonita que cada minuto dedicado a pensar, a acompañar, a llamar y a preocuparse, eso está haciendo bien a toda la humanidad, no a una sola persona. Eso es precioso. A raíz de esto, y para querer devolverle un poco de todo mi conocimiento, yo creé en Málaga hace 1 año y medio esto, Refugio Prenatal, simplemente por contar la experiencia. Refugio Prenatal no llega porque ni siquiera es una asociación, lo hemos llamado así para poder identificarlo. Es una iniciativa que tuvimos en la que se lo hicimos llegar a todos los compañeros que se dedican al embarazo en la provincia de Málaga, y de forma gratuita, libre de cualquier tipo de influencia religiosa o política, realizamos una segunda exploración, una tercera, a cualquier mujer que le hayan diagnosticado que su bebé pueda tener algún problema de salud o algún síndrome genético. De una forma tremendamente detallada, con la ciencia en la mano y además suministrándole el conocimiento científico, le explicamos qué se le haya o qué se le ha visto, si lo hay o no lo hay, porque puede ser que sea un error diagnóstico, cómo es su bebé, cómo se le puede ayudar a su bebé y cuáles son los recursos públicos y privados que pueden ayudar a ese bebé. Cuando lo creamos, el año pasado, yo me acuerdo que hablando con gente, con compañeros y demás, estimamos, bueno, pues tendrá una paciente, 2, al cabo del mes, acaso tal, esto, tal, no sé qué. Pues el año que llevamos vistas más de 67 mujeres. Bueno, 68 ahora mismo, ayer. 68 mujeres. En un año.
de las 68 mujeres... La respuesta también rápida. Sí, por supuesto. Perdonad que a lo mejor me he enrollado un poquillo de más. Estaba muy cómodo con vosotros. Solamente una cosa, porque yo estoy... Vamos a ver. Eso de interrupción es falso. Se va la luz, se interrumpe, Totalmente de pero acuerdo. vuelve. Eso lo pusieron los políticos para Eufemismo, engañar. corazón, eufemismo. Interrumpir es algo que momentáneamente se para pero continúa, y el aborto no. Solamente quería decir eso. Totalmente de acuerdo. Eso es lo eufemismo político. Sí, estupendo, sí, está bonito. Bueno, pues tanto Andrea como Conrado van a venir un momentito aquí y le van a entregar al doctor Orozco, a don Rodrigo, unos piececitos y la cuarta edición de la encíclica El Evangelio de la Vida. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos hablando en el coche, que tú y yo tenemos un ratillo. Sí, sí. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. No, pero no tenemos terminado todavía. Bueno, sabéis Ahí que... tenemos un contacto por si alguien tiene alguna duda, alguna paciente, alguna conocida, de verdad. Es que Bueno, sabéis que en Mairena el año pasado inauguramos una cosa preciosa, que es un monumento a la vida, a la maternidad, consistente en una mujer de más de 1,80, embarazada y con un niño pequeño. Y la autora, Provida Mairena, ha hecho reproducciones de esa escultura. Y la primera escultura, la primera reproducción que se va a entregar en la Semana de la Vida, en alguna Semana de la Vida o en algún acto de los que hemos tenido, va a ser hoy, a don Rodrigo, y lo va a hacer la autora del Monumento a la Vida, Constanza Gavina. Qué bonito, conmigo. Ay, yo quiero verla, sí, sí. Ha puesto una tapada, pero había otras que no Pues, Sí, ya la abrimos, la ¿Cómo? ¿Tú eres la escultora, la artista? Muchas gracias. Ay, qué bonita, por Dios. Bueno, muchas gracias, Constanza. Y ya finalmente comentaros dos cositas y nos vamos. Primero, mañana esto lo vamos a poner abajo. Bueno, no está mal ahí. No está mal. No está mal. Primero, comentaros que en la mesa Provida tenéis tanto la encíclica de San Juan Pablo II, que en esta cuarta edición ha tenido la gentileza de hacer el prólogo el arzobispo de Sevilla, don José Ángel. Y tenéis también lotería de Provida y piececitos, etcétera, etcétera. Esto es una pausa para la Lo publicidad. último, muy relacionado con esta maravillosa conferencia que nos ha dado el doctor Orozco, don Rodrigo, pues es el acto de mañana.